Muy buenas tardes a los compañeros, compañeras y profesor. Espero que se encuentre bien. En el día de hoy, pues, trabajaré en un tema que es demasiado fuerte en nuestra identidad como latinoamericanos. En nuestro continente, de hecho, es muy fuerte, pues muchos lo niegan. Y de hecho es un tema que se ha marcado bastante a lo largo de la historia eh, como continente americano, sobre todo de América Latina, que es el tema del racismo. Entonces, pues en pocas palabras, el racismo es esa manera de discriminar, esa manera de excluir o marginar a las otras personas solo por el hecho de tener un color de piel muy diferente al de nosotros, eh, solo por el hecho de pertenecer a una comunidad étnica y por ello no es igual a nosotros en nuestra forma de pensar, en nuestras costumbres, en nuestras manifestaciones, y lo terminamos por marginar, excluir. Incluso hay casos muy extremos que es de exterminarlos, o sea, practicar un genocidio, lo cual pues nos puede dejar mucha reflexión en torno a la mentalidad tan excluyente que tenemos nosotros, una mentalidad muy cerrada que tenemos nosotros, y a ese irrespeto que le tenemos hacia las culturas, a esta cultura tan compleja como puede ser América Latina. Y pues quisiera hablar de este tema, profundizarlo más por medio de la película que se llama The Blind Side, que es el título en inglés y que quiere decir Un sueño posible, que fue realizado en el 2009. Pues tuvo como protagonista principal a la actriz Sandra Bullock. eh, y fue escrito por John Lee Hancock, que es basado de hecho en un libro. No les podría recordar mucho el nombre, pero sí es basado en un libro y en hechos reales. Valga la redundancia, se basa de hecho en una vida real del exfutbolista pues, de fútbol americano Michael Oher. Entonces, primero queremos contar un poco más a profundidad de qué trata la película, cuál es el argumento principal de la película, qué mensaje nos deja la película. Con ello realicé una reflexión, una cercanía con el tema del racismo en América Latina, de cómo esa mentalidad tan cerrada, eh, por decirlo así, tan intolerante que tenemos hacia la complejidad, hacia las complejas manifestaciones culturales que tenemos, de habernos hallado pues a situaciones pues en el día de hoy se llega a una notoriedad de ese tipo de mentalidades políticas así racistas. Pero bueno, para comenzar la discusión, pues hablaré un poco de la película Un sueño posible, como había dicho en el título de inglés, se llama The Blind Side, que fue publicado en el 2009, tuvo a Sandra Bullock y habla de la vida del exfutbolista de fútbol americano Michael Oher. Entonces, más o menos de qué trata, pues una familia, sobre todo una mujer, interpretada por Seth Bullock, que se llama Leigh Annie Towie, y la familia, y su familia, encuentran a este muchacho, Michael Oher. eh, Se dan cuenta que este joven no tiene una vida muy fácil. Antes de ello, pues, su mamá tuvo muchísimos hijos. De hecho, tuvo muchísimos hermanos Michael Oher. Por eso les decía que eso es basado en hechos reales. Porque este joven eh, tuvo, pues, bueno, a su madre que estuvo en las drogas, en la drogadicción. Pero tuvo muchísimos hijos, no los pudo cuidar a ninguno. De hecho, a Michael Oher, pues, se lo tuvieron que arrebatar de las manos de su mamá por parte del Estado en Estados Unidos, debido a que pues la mujer era, por decirlo así, una mala influencia o no podía criar a Michael Oher y tuvo que pasar por diferentes eh, orfanatos. eh, eh, Fue adoptado muchas veces, luego fue abandonado. Finalmente estuvo en el colegio donde estudian los hijos de esta señora, Leigh Annie Towie, que también de hecho la mamá, por decirlo así, la mamá adoptiva de Michael Oher. De hecho existe la mujer. Y pues, bueno, este joven Michael Oher tiene que vagar por todo el colegio, él estudia, pero los profesores no tienen fe. Es una de las cosas que más tarde pues vamos a analizar, porque hay un cierto, como decirlo así, racismo que tienen los profesores, cierta desconfianza en él solo por el hecho de que pues la forma en que él aprende es muy lento, supuestamente, y pues con ello no va a lograr nada, básicamente. O sea, le deseaban el fracaso.
a excepción de una profesora que pues tuvo fe en él. Era una profesora de biología, tuvo mucho fe en él. Y pues él seguía vagando, él de hecho vivía en el colegio. Y fue un día en que pues, bueno, la familia de los Toby me encontraron ahí vagando en la calle solo, estaba lloviendo. Y pues la mamá tomó la decisión de llevárselo a la casa. Eh, Michael Oher se queda en la casa por un par de días. De hecho, una vez intentó irse, pero pues la mamá de la señora Toby le convenció que no. Y de hecho, pues terminó formando parte de la familia. Los hijos lo aceptaron, el padrastro, por decirlo así, el padre adoptivo lo aceptó también. Le dieron buena educación, le dieron una tutora para que tuviera buenas notas en el colegio. Le dio mucho apoyo cuando él fue futbolista americano en el colegio. De hecho, ahorita otro de los elementos que toca mostrar más tarde fue en un partido de fútbol americano donde un chico del equipo contrario lo insultaba, le decía que era gordo, no sé qué. Cuando vean la película pues van a dar cuenta que hay todo tipo de insultos que de verdad denigran al pobre Michael Oher, pero no se deja, por decirlo así, no se deja llevar por esa furia, por ese dolor, por esa rabia, sino que él siguió adelante y consiguió pues su sueño de ser futbolista americano. De hecho, actualmente es uno de los más importantes futbolistas americanos que tiene Estados Unidos. De hecho, pues gracias a toda su familia, a los Toby, sobre todo a su familia adoptiva, quien lo cuidó, le dio pues un buen camino, por decirlo así, le dio una gran vida, lo aceptaron. De hecho, en la película, pues la mujer Leish Ain Toby, que interpreta Bullock, una amiga de ella le preguntó, es que tú le estás cambiando la vida a ese muchacho. Y ella dijo, no, es que él me está cambiando a mí la vida. Y claramente, pues así puedo resumir la película. De verdad, pues yo quisiera que ustedes disfrutaran la película. La película es muy fácil de encontrar. De hecho, hay algunos canales de películas que lo transmiten. Entonces yo quisiera verlo, pero que pues no quisiera, por decirlo así, darles el adelanto. Arruinarles como ese momento de que ustedes disfruten ustedes mismos la película. Y con ello quiero llegar al análisis que es lo más importante con respecto al tema del racismo, porque yo escogí esta película. Creo que todo hay un marcado racismo, en un principio por parte de los profesores, a excepción de la profesora de biología que mencioné anteriormente, porque no tienen mucha confianza en que él avanzara en la educación, de que no fuera a la universidad. De hecho, pues incluso se burlaban porque creían que el joven Michael Oher no sabía nada, de hecho. En principio lo creían los profesores, luego tuvieron, pues con el tiempo, se dieron cuenta de que él sí aprendía mucho, sí tenía grandes capacidades y le tuvieron muchísima fe. Él logró graduarse, de hecho, pero en los momentos pues que así me impactó bastante fue que pues en un partido de fútbol americano un chico del equipo rival lo insultaba, le decía que era gordo, que no sé qué. El papá del chico del equipo contrario, lo apoyaba diciendo que acabara con ese negro. De hecho, la señora Tui, de hecho, se enfurece bastante, lo manda a callar. De hecho, Michael Oher, pues no le importa, sigue ahí y pues juega fútbol americano y salió adelante, de hecho. Si ustedes ven la película, ustedes me van a entender sobre todo esa parte en donde se confronta con el joven del equipo contrario que insulta. De hecho, ¿qué es lo que yo trato de decir con esto? Que de verdad nosotros subestimamos, nos creemos superiores a los demás solamente porque pues su color de piel es muy diferente, se ve para nosotros muy extraño, muy extraño. Y en nuestro continente es muy fuerte, por ejemplo, una discriminación, una exclusión muy fuerte aquí en Colombia hacia las comunidades indígenas y afros. Por ejemplo, el caso del Chocó o de la Guajira, donde de verdad el racismo es muy fuerte. O sea, a nosotros no nos importa, a las comunidades guayú o a las comunidades afro en Chocó no nos interesa, parece que no nos importara sus vidas, porque sus manifestaciones culturales, de hecho, por el hecho de no ser parte, por decirlo así, de la identidad colombiana, o sea, de nuestra identidad, sino que es una identidad totalmente diferente, o sea, simplemente pues los excluimos ya.
nos imaginamos, no nos preocupamos por ello ya. Y eso es preocupante porque es una mentalidad muy cerrada, una mentalidad muy heredada de la colonialidad europea. Es una mentalidad realmente muy, que nos tenemos que, por decirlo así, reflexionarnos bastante, la verdad. Tenemos que repensar lo que estamos haciendo porque esas comunidades indígenas, esas comunidades afro nos aportan grandemente a nuestra cultura, a nuestra identidad. Son personas iguales a nosotros, tienen los mismos derechos que nosotros. Es difícil, o sea, es difícil porque, de verdad, acabar con esa mentalidad racistas lleva mucho tiempo. Hay que darnos cuenta de que primero, o sea, hay un continente que es multiétnico, multireligioso, es muy complejo de entender, tenemos muchas comunidades, muchos grupos sociales. Tenemos que darnos cuenta que no hay superioridad de ningún grupo hacia otro. O de que, mira, este man es de color piel muy diferente, no, no hablamos con él. No, porque yo escogí esta película Un sueño posible, porque claramente muestra el racismo no solo en Estados Unidos, el racismo sistemático en Estados Unidos, sino en todo el continente americano. Todo el continente, nadie está excluido de él. El racismo es un tema muy fuerte que se ha venido dando a través de la historia, se han venido dando muchos debates. De verdad tenemos que reflexionar bastante de cómo estamos pensando esa diversidad, cómo estamos teniendo ese tipo de pensamientos, esas mentalidades cerradas, que lo que nos hace es perjudicarnos. Lo que nos hace es ser, o sea, ser excluyentes, ser racistas, eh, o sea, es ser de verdad muy desgraciados, o sea, muy desagradecidos ante la vida. Porque de verdad hay que respetar a todos por igual. Pienso que, bueno, pues, puedo decir así por experiencia, sí, que me han discriminado y todo, aunque pues lo he sentido muchas veces. Realmente no tengo un color de piel así blanco, por decirlo así. Yo, pues, soy, por decirlo así, moreno o trigueño, como diría mi madre. Y a pesar de que, bueno, no sufrí así el racismo así tan fuerte, sí se lo notó bastante en muchas gentes, en muchas personas. Que sí son como esa mirada muy entre ojo, esa mirada como un poco grotesca, digamos, hacia el otro porque el color de piel es muy diferente. O la comunidad étnica al que pertenece, o las manifestaciones culturales que tiene, son totalmente diferentes a nosotros, ¿no? Creo que la diferencia yo pienso que enriquece bastante nuestra diversidad cultural y social que tenemos en nuestro continente. De verdad sí tenemos que hacer una reflexión en torno a ese tipo de discursos racistas y decir no, no más, de verdad no más. Hay que respetar la diversidad, hay que amar la diversidad y hay que amar a los otros. Sin importar qué color de piel o de qué comunidad étnica pertenezca o de las manifestaciones culturales son totalmente diferentes a las nuestras. Porque la diversidad enriquece bastante, se lo juro, la diversidad enriquece bastante y por ello pues existe este continente. El continente de América Latina existe gracias a, a la diversidad. Gracias a que esa diferencia nos hizo crecer, nos hizo unir en una sola identidad latinoamericana, en una sola identidad americana, todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. De verdad es que sí, tenemos que pensarnos mucho de lo que estamos haciendo. Y pues les dejo esa reflexión a ustedes, compañeros, compañeras y profesor, y pues que tengan una excelente tarde.